Le doy la bienvenida a toda la gente que se ha sumado. Ahí está mi amiga Antonella Sturla, eh, está Andrea, está Brisna, está Carlos Orlando, Marcela, Juan y Tere. Bien, todos saludados y saludadas. Yo decía lo del rostro, ¿no? Entonces, algo básico, digo, fui a buscar un par de fotos de Marguerite Duras que tenía, más allá de que no sea el tema ni del libro ni de esta tertulia, la belleza, sí tenía un rostro sobre el cual vale la pena detenerse algunos instantes. Vamos a ver algunas fotitos de Marguerite Duras joven. A ver. Sí, pero ahora no me aparece Marguerite Duras. Bien, a ver. Estas son las cosas no del querer, sino del mit. A ver. A ver si me deja compartir la pantalla. Aquí. Entonces, una selección así rápida hice, ¿no? Después extraigo dos fotos de esta. La que dejé en el medio, ¿se ve bien? ¿Están viendo la foto? Alguien que se desmute y me diga sí. Sí, Andrés. Sí, gracias, Tere. Entonces, ustedes verán que son todas fotos salvo una, o las dos de abajo, digamos, son más de madurez, las tres de arriba son de la infancia. Y la del medio es la de la tapa del libro, que para mí es una foto perfecta, realmente es una foto perfecta, donde se cumple todo lo que ella misma dice de su propio rostro. Pero la que está inmediatamente arriba, donde está con el sombrerito, es muy significativa para la trama de la novela, porque si han prestado atención, ella se detiene, y no es anecdótico, obviamente, en varias partes, a hablar de su vestimenta, de sus zapatitos, del vestido y del sombrero, porque es un sombrero de hombre, y es un sombrero que nadie lleva en la colonia. Entonces, es una marca muy distintiva ese sombrero, o uno muy parecido a ese, que además eso sirve para construir, siempre desde un terreno ficticio, tómenlo con pinzas, porque uno dice autobiografía y parece que ahí fuera a buscar una verdad. Va a buscar una verdad mediada por la ficción en la autobiografía, siempre. Entonces uno dijera, es el sombrerito de la novela. Sí, bueno, pero insisto, no hagamos una lectura tan realista, porque el texto tiene bastante de pesadillesco y por lo tanto de onírico. Pero bueno, para anclarnos en alguna realidad, estas serían las posibles fotos, sobre todo, insisto, las tres de arriba, que recortan la realidad infanto-juvenil de Marguerite Duras en la Indochina francesa, que es donde sucede la relación con el amante, que es de donde ella se va. Nosotros encontramos al principio de la novela a Marguerite Duras no contándonos de un tirón, sino volviéndonos a contar una y otra vez distintas aproximaciones a la escena del barco que va por el río Mekong cuando ella regresa a Francia y ha terminado esa relación con el amante, que está bastante bien ubicada temporalmente, porque si algo repite la novela a lo largo de sus primeras páginas es una edad de Marguerite Duras, que son los 15 años y medio. Entonces ella marca entre los 15 años y medio, y lo repite, y los 18 años, y luego un poquito más, después también aparecen los 19 años, que es cuando ya a partir de esa edad tenemos el rostro devastado, el rostro destruido, según sus propios términos. Entonces, pareciera que hay una vida que va entre los 15 y los 19, que es la que se pone en juego en El amante, si bien después se cuentan otras historias, pero más adulta de Marguerite Duras, o del personaje Marguerite Duras en El amante. Pero el núcleo fuerte de la novela son esos años de infancia y de adolescencia en la Indochina francesa, en Vietnam, en la frontera entre Vietnam y Camboya. Hay descripciones a la geografía, van a encontrar las montañas, que es toda una cordillera, en realidad las montañas del Siam, el río Mekong, que son todos, el río Mekong atraviesa varios países, casi todo el sureste asiático, lo mismo la cordillera del Siam. Entonces también hay una experiencia que no es telúrica, porque no es que le interese el componente telúrico, pero sí sirven todos esos paisajes para plantear un cierto salvajismo que sería propio de Marguerite Duras y de sus hermanos
en ese tiempo, lo cual es muy importante porque de alguna manera el hermano mayor es el que conserva ese salvajismo y es el que se convierte en peligroso. Vamos a leer una cita donde se lo describe elípticamente como un cazador. Como Marguerite Duras tiene una percepción permanente de su hermano mayor como alguien que pone en riesgo, que los pone en riesgo a todos, pero principalmente a su hermano menor, e insisto con lo que decía antes de comenzar a grabar, la hipótesis que sugiere de que el mayor lo mató de alguna manera al menor. Si bien páginas más adelante, luego de decir esto, dice que murió de una bronconeumonía que el corazón no le resistió, al igual que el otro hermano, que agoniza también de muy mala manera luego de haber perdido no sé cuánto dinero. Había hecho talar un bosque, eh, que era parte de los dominios del castillo que se compra, del falso castillo Luis XIV, que se compra la madre de Marguerite Duras, cuando ya había vuelto a Francia, porque era maestra la madre de Marguerite Duras, cuando funda la nueva escuela francesa y vuelve a hacer dinero, luego de que ya la habían estafado con la concesión, que eso está todo contado en un dique contra el Pacífico, después de haber sido una viuda estafada, cuando Marguerite Duras y sus hermanos eran muy pequeños, que le venden esa concesión infértil. Ella luego regresa a Francia y se instala en este castillo y enloquece, dice Marguerite Duras. Ahí ya estaba completamente loca mi madre, aunque ella, en una cita que también vamos a leer, dice que salvo ella no se daba cuenta, pero sus hermanos y la ayudante de la madre siempre supieron que la madre estaba loca. Pero bueno, eso es una revelación tardía para la propia Marguerite Duras cuando ya la visita en ese castillo. Pero volviendo a esta geografía de Vietnam, es muy, muy interesante porque no es el Vietnam que nosotros conocemos, es justamente el Vietnam de la Indochina francesa. Todo lo que nosotros conocemos a través de la guerra de Vietnam y todas las películas que nos han acercado esa cuestión es justamente posterior a la pérdida de Francia de ese territorio. La Indochina francesa se acaba alrededor del año 54 y entonces ahí empieza la historia de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y bueno, luego el conflicto bélico por todos conocido. Pero esta justamente es una historia previa, es una historia que sucede alrededor de fines de la década del 20, la relación de Marguerite Duras con su amante. Recuerden que Marguerite Duras es del año 14 y por lo tanto la relación con el amante es de fines de la década del 20. ¿Cómo no iba a ser un escándalo esa relación? Por una razón particular que está muy marcada en el libro. También tengo citas sobre eso, espero podamos leer todo. No quiero extenderme demasiado, quiero darles la palabra a ustedes, pero se marca muy bien lo que es obvio y conocido por todos, el componente racial. Ella en una parte dice, hace una enumeración exquisita, primero para diferenciarse de los pobres endémicos de Vietnam. Dice, nosotros no teníamos hambre. Éramos blancos, que teníamos que vender nuestros muebles incluso, pero no teníamos hambre. Eso por un lado. Y éramos blancos. Y el chino tiene mucho dinero, pero es chino, es amarillo. Entonces, la cuestión étnico-racial está absolutamente marcada, lo cual no es un límite para Marguerite Duras, la relación sucede, pero sí es un límite para la familia de Marguerite Duras, aunque hilando no demasiado profundo, leyendo el texto con una leve atención, uno se da cuenta de que ya de por sí Marguerite Duras era totalmente odiada por su madre. En la medida en que la madre tenía un destino trazado para ella, que era un destino de contable. La madre estaba preocupada por cómo le iba a la hija en matemáticas. Hay un momento en el que se pregunta, la madre va a hablar con el director del instituto, del lugar donde estaba pupila Marguerite Duras, y le dice, su hija es la primera en francés, y eso no le interesa para nada. Dice, es la primera en matemáticas, dice, todavía no, señora, llegará cuando ella quiera. Dice, pero ella es la primera en francés. Dice, eso no le importó para nada a mi madre. Y cuando yo le dije que quería escribir, que lo único que me interesaba era escribir, juzgó que era una fantasía infantil. Entonces, ¿cómo no va a ser una relación intensa? Pero bueno, estos son los rostros, por un lado. Después yo amplié esta foto, que es una foto muy importante porque está aludida en el libro, esta foto en particular,
donde Marguerite Duras se pregunta quién nos tomó esta foto. Dice, ¿habrá sido mi padre? Recuerden que el padre de Marguerite Duras murió cuando ella era muy pequeña. Dice, ¿habrá sido mi padre, acaso? ¿Quién tomó esta foto, no? Y ella dice, en esta foto está todo de alguna manera, ¿no? Está el temor del hermano menor, está mi desvalidez, está toda la prepotencia del hermano mayor y está la madre loca, según ella ve esta foto, porque lo premonitorio es muy importante en el amante, ¿no? El rostro mismo de ella, ese rostro que, insisto, ella presenta como destruido, como devastado, es incluso un rostro devastado antes del alcohol. Y ella lo dice eso puntualmente. Pero ese rostro devastado era como premonitorio, como profético de todo lo que iba a venir después. Entonces, la relación con los hechos, ¿cómo no va a estar desfasada? No es que ella va descubriendo la vida a medida que la vive en un tiempo cronológico. Hay, Marguerite Duras, personaje, una anticipación de toda la vida que ella iba a vivir. Pero al mismo tiempo también es una retrospectiva, porque es un libro escrito a los 70 años, así que la ambigüedad está servida. Pero yo le creo bastante. Me parece una escritora muy, muy honesta, incluso jugando con los recursos de la ficción. Y luego la otra foto que amplía es esta, ¿no? Que es la tapa del libro, ¿no? Este es el rostro sobre el cual se dirime la decrepitud, la devastación, o el límite entre el haber tenido un rostro esplendoroso y lo que ella ve como un rostro devastado, destruido. Y acá está la cita, que es la cita que arranca, que le da comienzo a la novela, que es un poco un anticomienzo, porque ella podría situarnos de una manera más intimista en alguna de las vivencias que nos cuenta páginas más adelante, pero decide decir a alguien en un edificio público cuando yo ya era grande, me dijo esto. Todo el mundo dice que de joven usted era hermosa, me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Eso es lo que le dicen, pero ella se hace cargo. Y dice estas frases que son memorables, porque es una, no nos quedemos en el estilo, pero es una estilista impresionante. Dice en un momento, muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. Por eso digo que los planos temporales están yuxtapuestos. Muy pronto fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años, mi rostro emprendió un camino imprevisto. Ya lo había dicho antes, primero dijo entre los 15 y los 19, ahora lo estira entre los 18 y los 25. El devenir del rostro devastado. A los 18 años envejecí, no obstante, lo fija ahí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, nunca lo he preguntado. Después, líneas más abajo, dice, tengo un rostro destruido. Es decir, se hace cargo de eso que le habían dicho en términos de rostro devastado, ella dice rostro destruido. Y aquí aparece un enfoque de la madre, uno de los tantos. Mi madre, maestra, desea enseñanza secundaria para su niña. Presten atención, va de la primera persona a la tercera. Mezclada. Para ti necesitaremos la enseñanza secundaria. Lo que era suficiente para ella ya no es para la pequeña. Enseñanza secundaria y después unas buenas oposiciones de matemáticas. Desde mis primeros años escolares siempre oí esa cantinela. Es decir, este proyecto delirante, o que por lo menos Marguerite Duras lo vive de esa manera, que ya tenía la madre prefijado para ella. Oposiciones de matemáticas para hacer una carrera contable. En un momento dice que la madre decide apartar, mandar a Francia al hermano mayor para separarlo de Marguerite y de su hermano menor. Y entonces Marguerite dice, mi madre no debió hacerse ilusiones, pero no podía elegir. Era necesario separar a aquel hijo de los otros dos hermanos. Durante algunos años no formó parte de la familia. Presten atención a esto. En su ausencia, la madre compró la concesión. O sea, en la ausencia del hijo mayor, comete la peor locura posible, que es la compra de esa concesión infértil. Terrible aventura.
Pero para nosotros, los niños que quedamos, menos terrible de lo que hubiera sido la presencia del asesino de los niños de la noche del cazador. Estas últimas dos líneas, totalmente elípticas y al mismo tiempo totalmente certeras y directas, están acusando al hermano mayor. Es decir, bueno, tuvimos que vivir la terrible locura de mi madre comprando la concesión infértil, siendo estafada y enloqueciendo del todo por ello, pero peor hubiese sido que hubiese estado presente el hermano mayor, al que es tildado como asesino de los niños de la noche y como cazador. Es bastante interesante. Después, esto que yo les marcaba, la autoconciencia no de clase, sino de raza. Nosotros éramos niños blancos, nosotros teníamos vergüenza, nosotros vendíamos nuestros muebles, pero no teníamos hambre. Blancos sin hambre, avergonzados y humillados, pero blancos sin hambre en un lugar donde el hambre es endémico. Esto es también muy interesante, es una cita ya más larga, aparecen también largos párrafos, hay veces que no hay un punto y aparte por mucho tiempo, o sea, son momentos de respiración larga y hay que leerlos como tal. Hay varias de este tipo. Ella en un momento confiesa que quería matar al hermano, que tenía ese deseo inconsciente, que cada tanto lo podía hacer consciente. Fíjense el obstáculo que significaba este hermano mayor para Marguerite Duras, en sinergia con la madre, porque la relación simbiótica es entre la madre y el hermano mayor, y a juicio de Marguerite Duras, en contra de ella y de su hermano menor. Quería matar a mi hermano mayor, quería matarle, llegar a vencerle una vez, una sola vez, y verle morir, para quitar de delante de mi madre el objeto de su amor. Fíjense la competencia que hay ahí. Ese hijo, castigarla por quererle tanto, tan mal, y sobre todo para salvar a mi hermano pequeño, mi niño, de la vida llena de vida de ese hermano mayor plantada encima de la suya. Fíjense que empieza a ser rebuscado. De ese velo negro ocultando el día, de la ley por él representada, por el mayor, por él dictada, un ser humano, y que era una ley animal, y que a cada instante de cada día de la vida de ese hermano menor sembraba el miedo en esa vida, miedo que una vez alcanzó su corazón y lo mató. Aquí me parece importante hacer un alto, hay una cita más, pero ¿no? Bueno, no es incompatible con que luego el hermano muera de una bronconeumonía y que el corazón no resistió. De alguna manera lo atemorizó hasta matarlo, aunque no haya tenido que cometer un homicidio, digamos, ¿no? Es todo simbólico, pero al mismo tiempo es todo concreto. He escrito mucho acerca de los miembros de mi familia, pero mientras lo hacía aún vivían la madre y los hermanos. Fíjense, acá sí la tercera. Aquí sí hace un plano aéreo. La madre y los hermanos. Y he escrito sobre ellos, sobre esas cosas, sin ir hasta ellas. Entonces, en este libro sí va hasta ellas, es decir, yo escribí Un dique contra el Pacífico, ya conté de alguna manera una parte de esta historia, un escorzo de esta historia, pero estaban vivos, ahora no lo están. Vuelvo a contar la historia. ¿Ahora podré ir hasta ellas? Sería la pregunta, ¿no? ¿Ahora sí está contando la historia que quiere contar? Y una imagen final es la de otro rostro. Esta es Marguerite Duras de adulta, como para hacer la comparación con... Este ya es el rostro que ella dice, con variaciones, con arrugas más o menos, pero es el rostro que tuve la mayor parte de mi vida. Un rostro destruido. Bien. Tengo más citas, tengo muchas más citas, pero hagamos un alto aquí para charlar un poco sobre esto. Ya dijo bastante, todavía no apareció el chino, pero ustedes ya verán que mi intención no es demasiado hablar del chino, sino dilucidar un poco estas declaraciones tan fuertes. Ahora inmediatamente les voy a leer más cosas interesantes, pero hasta aquí. ¿Con qué se quedan, digamos? A mí me impacta bastante. Me impacta no en un sentido moral, digo, me parece revelador lo que está contando.
No sé si a ustedes se detuvieron tanto en estas páginas. No he ido más allá de la página 15, ¿eh? Todo esto está muy compactado al principio de la novela. Y sin embargo, para mí ahí está el carozo del asunto. Después yo me extiendo hasta la página 30, 38, pero digo, la novela no debe tener 120 páginas. Tiene un poco más de 120 páginas. Yo creo que en las primeras 40 páginas, 30, 40 páginas, ahí hay que detenerse muchísimo, porque están todas estas declaraciones, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les parece importante? ¿No tanto? Eh, ¿O esperaban más sobre el amante? Como la otra vez también esperaban más sobre la relación entre Florentino y Fermina y el doctor Juvenal. Pero todo eso lo pueden reponer ustedes leyendo los textos, digamos. Siempre digo lo mismo, pero es así. Aquí mi obligación, por decirlo de una manera pomposa, es tratar de señalar lo que no está señalado, aunque aquí Margarita Duras me ganó de mano, porque está todo muy señalado, está todo muy marcado. Después uno tiene que ver si ese es un camino que decide seguir como lector, como lectora o no. Unos dirán, está muy sembrado el camino Andrés, pone mucho el énfasis en eso. Bueno, pero es una decisión literaria. Pero al mismo tiempo me parece que pone el énfasis de una manera muy cruda, muy reveladora. Insisto, prefiero el término revelador antes que crudo, impactante, que siempre son como cuestiones, valoraciones más morales. Y de Marguerite Duras no se puede hacer una valoración moral, porque ahí te quedas fuera de la comprensión de la literatura de Marguerite Duras. Una escritora que es una escritora del deseo y del dolor al mismo tiempo, se habrán dado cuenta que hasta el momento se llama El amante, pero hay más dolor que placer. De hecho, vamos a leer una cita sobre el placer, donde ella dice que tiene poco que ver con el placer. Entonces, qué raro, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar está configurada esta relación de amantes? Sí, de un lugar de supervivencia, es obvio. Dado este panorama familiar así trazado, el chino, no porque ella esté usándolo, es una relación bastante auténtica y bastante sincera. Es más, el chino es casi como un confesor, es el que está recibiendo, es el primero que recibe toda esta historia. Pero, y es una cierta puerta de escape y de fuga y de evasión, pero ¿quién no necesita evadirse de esto? Pero bueno, ¿qué les ha pasado a ustedes con la novela, con esta parte de la novela? Ahora vamos a avanzar más, no se preocupen, tenemos para rato. Pero, ¿qué les pasa en el cuerpo? Porque a mí lo que me pasa con Marguerite Duras siempre es en el cuerpo, ¿no? No me parece que es intelectualmente riquísima, porque esta última cita que les leí ya es alambicada. Uno dice, ¿de quién está hablando? Del mayor, del menor. Pone comas y comas, y uno dice, ¿cuándo llega a un punto? Y no llega nunca a un punto. Son párrafos kilométricos, y sin embargo se entiende perfectamente que lo que ella está construyendo es el terror continuo de este hermano mayor que pone en riesgo a toda la familia, salvo a la madre, con la que tiene una relación simbiótica, y la madre también pone en riesgo al hermano menor y a ella, ¿no? Uno por criminal, por asesino, que sería el hermano mayor, y otra por loca, ¿no? Entonces, como que ellos tienen que dirimir la supervivencia entre lo salvaje, homicida del hermano mayor, y la locura de la madre, reforzada por el hecho de haber comprado esa concesión infértil por la cual fue estafada. Entonces, digamos, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale? Porque para mí esto es la crónica de una fuga. Digamos, Marguerite Duras va a Francia, pero después la madre también va a Francia. O sea, no termina. Después Marguerite Duras en el medio, también no está muy adentro de la novela, muy adelantado, habla de su propio hijo. Habla de su propio hijo. En un momento habla de una fotografía del hijo. Creo que en la página 20 o en la página 12. Y uno dice, ¿qué hace esto acá, en este momento de la historia? Dice, encontré una fotografía de mi hijo a los 20 años. Bueno, está bien que sea una fotografía, ¿no? Esta novela tiene mucho que ver con las fotografías. Está en California con sus amigas Erika y Elizabeth, y sigue. Pero digo, ¿por qué inserta al hijo ahí, siendo que al mismo tiempo nos está hablando de sus 15, de sus 16, de sus 17? Entonces, el entramado es bien familiar, es más cerrado de lo que uno piensa. El amante justamente le da una oportunidad de exterioridad, es como el único realmente exterior a este rompecabezas endogámico, pero para mí lo que prima
es la endogamia, no en un sentido sexual reproductivo, la endogamia psicológica, la dependencia absoluta, el rechazo, el amor que se tienen Marguerite con apoyada en su hermano menor contra la madre y el hermano mayor. Me parece que ahí está el tetraedro, como dije al principio del asunto, y el chino justamente es alguien que le permite conectar con un mundo más amplio, evidentemente, pero me parece que siempre está enredada en una trama familiar, incluso en su propia vida, cuando ella se casa y su marido es tomado prisionero de guerra y regresa en unas condiciones paupérrimas. Entonces, no hay nada sencillo en la vida de Marguerite Duras. Una militancia política muy importante en los años de la ocupación nazi de Francia. Una mujer comprometida, pero al mismo tiempo totalmente invisibilizada, porque no es comprometida a los Jean-Paul Sartre con toda la prensa de Sartre. No, es una mujer que justamente ella publica Un dique contra el Pacífico en 1950 y no le quieren dar el premio más importante que se da en Francia a las letras, premio Goncourt, premio de la Academia Francesa. No se lo dan en el año 50 y a todo el mundo le pareció una injusticia porque esa novela ya estaba. Se lo dan en el año 84 por El amante. Pero bueno, digamos que tuvo que hacer todo un recorrido por el cual ya era inevitable premiarla. Pero cuando pudieron haberla premiado, no la premiaron. Entonces, una mujer comprometida en serio, muy incorrecta, porque siempre decimos esto, no para confrontarla o enfrentarla con Marguerite Yourcenar, pero Marguerite Yourcenar, siendo una enorme escritora, porque nadie va a decir que Memorias de Adriano es un texto menor, es un texto imprescindible, pero Marguerite Yourcenar decidió hacer el camino de la erudición en la literatura, entonces tuvo las cosas relativamente más fáciles que Marguerite Duras, que decidió hacer un camino más salvaje, más ligado al deseo y también, por tanto, al dolor y al desgarramiento. Yo leo un texto desgarrado continuamente, hasta el texto. Justamente por eso tiene que volver a empezar. ¿Cuántas veces nos lleva al río Mekong arriba de ese barco? Varias veces nos lleva, hasta que parece que la historia va a comenzar. Si es que la historia va de la historia del amante, que es lo que yo pongo en duda. Ahora vamos a leer varias citas más, pero hasta aquí, ¿qué les pasa a ustedes? Insisto en el cuerpo, porque a mí siempre me ha parecido un desafío en el cuerpo. Intelectualmente se pueden hacer muchas hipótesis, pero Marguerite Duras, cuando uno establece una hipótesis, es lo que decía al principio, la desbarata. Hay un texto que se llama Escribir, es uno de los últimos textos de Marguerite Duras, creo que es del año 93, donde ella dice una frase misteriosa, que todavía nadie ha podido desentrañar del todo, donde ella dice, primero, siempre tiene una reticencia a decir qué es escribir. No es una pregunta que le interese responder, evidentemente. Porque dice, generalmente confundimos el tener información con la escritura, o de la escritura, o acerca de la escritura, con saber lo que es escribir. Dice, y ahí es cuando Bernard Pivot le dice, hay mucha gente que para mí no ha escrito. Y le dice, por ejemplo, le dice Bernard Pivot, y ella dice Sartre. Y Bernard Pivot se queda asombrado, dice, ¿cómo que Sartre no escribió? No, Sartre no escribió. Entonces, ¿qué significa escribir para Marguerite Duras? A develar. Pero lo que ella dice en ese texto, escribir, tiene que ver con aullar sin ruido. Aullar sin ruido. Que es una imagen muy extraña, paradojal, casi kafkiana. Es decir, ¿cómo aullar sin ruido? Bueno, ella dice que la escritura tiene que ver con eso. Entonces, evidentemente hay que relacionarla con el dolor, porque ¿para qué otra cosa se aúlla sino para poder expresar el aullido? Entonces, si ese aullido está de alguna manera castrado, omitido, imposibilitado, ¿qué aullido es? ¿Qué expresión hay? ¿Qué liberación hay? O por ahí la escritura no es para liberarse, es otra forma de la prisión, puede ser también. Porque, insisto, ella no celebra la escritura y no la celebra desde un lugar moral, justamente, que la alegría tiene bastante de moral. A medida que envejezco me voy dando cuenta cada vez más de eso, es decir, todos los incentivos a una vida alegre son incentivos morales. Entonces ella incluso dice, Sartre fue un moralista, por eso no escribió. No escribió porque fue un moralista, más allá de que tenga muchos libros, no importa eso, no escribió
era un moralista. Entonces, evidentemente para Marguerite Duras hay que hacer una autoexpurgación muy profunda para no dejar rastro alguno de moralismo en uno, porque supongo que lo que quiere decir es moralismo implica algún grado, en mayor o menor medida, de inautenticidad. Y entonces el texto está viciado por pose, por lo que sea, por moda, ¿no? Bueno, a la distancia es difícil decirle que no tenía razón respecto de Sartre. Hoy Sartre resulta muy difícil de leer, hoy y hace mucho tiempo. En parte porque se ha desmontado la pose de Sartre, lo que no quiere decir que la pose no haya sido eficaz. Es una de las poses más eficaces del siglo XX. Pero todo eso se ha desmontado y ha envejecido. En cambio, Marguerite Duras se la puede seguir leyendo porque se anima a trasvasar los límites, incluso asumiendo de que no, el riesgo de no tener lectores, o de tener, porque lo que le pasó con El amante fue excepcional, es decir, el libro se vendió, se hizo película, fue bestseller, pero en general no es lo que le había pasado con el resto de la obra. Siempre fue una obra más bien para intelectuales y para cierto tipo de intelectuales. Uno de los que más entusiasmó con la obra de Marguerite Duras, digamos relativamente tempranamente, fue Jacques Lacan. Esto es conocido, Lacan hace un análisis de una de las novelas de Marguerite Duras, pero bueno, fíjense qué personaje, ¿no? Un personaje que tiene fama justamente de complicado, de hermeneuta desafiante y de muy difícil lectura. Bueno, justamente Jacques Lacan, el que se interesa por la obra de Marguerite Duras y va ya a buscar una cuestión. Pueden leerlo, está publicado como homenaje de Jacques Lacan a Marguerite Duras. No se entiende nada el homenaje, yo por lo menos no lo entendí. Pero digo, evidentemente hay un interés muy profundo en estas figuras. Entonces, fíjense, Lacan evidentemente encuentra una fuente de significantes, justamente, de significantes muy diversos, muy problemáticos, muy oscuros, más allá de la apariencia de claridad que puede tener esta historia. Es decir, hay mucho más en esto que yo llamaba al principio lo ominoso. Hay extrañeza, hay una dialéctica entre lo familiar y lo extraño. Lo familiar en un sentido amplio, ¿no? Lo que le es propio a uno y lo extraño, y cómo esas cosas se pueden alternar por un lado, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. También uno después podría abundar mucho, hoy estuve revisando así por arriba, ¿no? No tengo tiempo de detenerme, lamentablemente, en los planteos de Manuel Levinas, que fue uno de los grandes filósofos del siglo XX. Manuel Levinas, en Totalidad e Infinito, tiene todo un capítulo, todo un apartado, donde se dedica a analizar el rostro. Entonces yo inmediatamente cuando volví al rostro de Marguerite Duras dije, hay que ir a buscar las teorizaciones de Manuel Levinas sobre el rostro en Totalidad e Infinito. Lo que pasa es que el interés de Levinas, de toda su obra, es la alteridad, es el otro con mayúsculas. Entonces es el rostro del otro, para Levinas, el que me interpela, ¿no? Es en el rostro del otro donde se cifra todo el poder de interpelación, de interpelación épica del otro respecto de mí, y todas sus demandas y todas sus exigencias están en el rostro, y el rostro obviamente para Levinas no es simplemente la configuración anatómica, es algo más. Justamente tiene que ver con cuestiones profundas del significado, el rostro para Levinas. Entonces digo, bueno, evidentemente, porque si no diría mirada, no dice mirada, dice rostro. Si dijera mirada estamos en otro esquema. Podríamos ir a Sartre, a ver cómo Sartre trabajó la mirada, ¿no? Dice rostro, es otra cosa, y no puede ser una cosa descuidada, ¿no? Dice rostro, no dice mirada, no. Es la parte del cuerpo que ella elige para presentarse y para allí recortar todo lo que quiere decir de su vida, es el rostro. Entonces esto me parece muy importante. Pero bueno, insisto antes de seguir, porque tengo más citas que van a reforzar esta idea de distancia que tiene Marguerite Duras por momentos respecto de su propia vida y de cuáles son las posibilidades de la literatura en definitiva para poder acercarse, si es que la literatura en definitiva nos permite realmente acercarnos, echar luz
a una vida, o bien, más que contribuir, obstaculiza eso y lo que hace es producir otros efectos, pero no el hecho de iluminar una vida. Si es que eso fuera algo importante, yo pero me parece que justamente no tiene una visión muy catártica de la literatura, porque insisto, sería tener una visión moral de la literatura, y no quiere tener una visión moral de la literatura, quiere tener una visión auténtica, a costo de que eso implique un desgarro muy profundo del ser, ¿no? Que no haya nada para celebrar, ni en la vida ni en la literatura, en definitiva, ¿no? Como haciendo un resumen. Pero, ¿qué les pasó a ustedes con el material? Porque no las quiero liberar de la incomodidad. A mí me genera incomodidad el material, pero una incomodidad productiva, ¿no? También hay otros libros que me generan incomodidad y los abandono, pero uno tiene una relación que no puede dejar de profundizar en Marguerite Duras. ¿Les pasa eso o no? ¿Les parece que simplemente es la historia de una francesa en Vietnam y que cuenta una historia un poco exótica, pero no más exótica que la de cualquier familia disfuncional contemporánea? Las escucho. Y a Carlos. Bueno, Andrés, Sí. sí. ¿te escucho? Habla. Antonella, vamos primero con Antonella. Estamos hablando. No, habla, perdón, no escuchaba. Bueno, sí, primero un comentario en relación a lo que mencionabas del cuerpo. A mí me parece una lectura sumamente física, es como muy vertiginosa, yo no pude parar, la realidad es que hay algo como que es un devenir y tiene el caos propio del deseo también, creo que se escribe desde lo no razonado, lo no racional, sino con fines más de eso, de dejar que esa pulsión y que ese deseo se expresen de la forma que sea. Por eso también la alternancia entre las personas del habla a mí me llamó muchísimo la atención, me pareció un recurso casi como una consecuencia. Esto ya es incomprobable, pero digo, una consecuencia de ese vértigo no razonado y no como elegido desde la frialdad de una retórica que quiere plasmarse en la escritura de forma notable. Y hay algo que me llamó la atención, que lo marqué como cita, que decía, a los 15 años tenía el rostro del placer y no conocí el placer. Ese rostro parecía muy poderoso, como que hay algo del poder del deseo que todavía está como a punto de expresarse. Y en la escritura me pasa eso todo el tiempo, como que no había un estallido, sino que todo el tiempo era postergado. No me llama la atención que a Lacan le haya interesado y tampoco me llama la atención que no se entienda nada del homenaje, que me gustaría leerlo, pero... Y bueno, lo último que quería comentar era que también me fascinó que cuando habla muy explícitamente del deseo, habla del deseo también de ser otra, de ser vista como otra y de ser puesta al servicio de las miradas, ¿no? Como algo de eso, del deseo, creo que lo dice explícitamente, pero como del exhibirse, del ser otra porque la miran. Y eso me llamó también la atención. Como siempre el deseo está en relación con un otro o una otra. Bien, eso nomás. No, muy bueno. Después abundo en tus comentarios. Andrea, sí, que nos querías comentar. Sí, no, bueno, justo yo también me llamó la atención también algo del SEO, pero hice unas anotaciones para no olvidarme. Lo primero que me impacta es cuando habla del rostro devastado y la vejez, ¿no? Las arrugas, y como que en esa imagen ella se reconoce, después hace alusión a la imagen de la muerte en ella, de cuando empieza la muerte, ¿no? Y esto que dice a los 18, ¿no? Comenzó de alguna manera a envejecer. Que obviamente es una imagen, me parece como una imagen visionaria, porque imposible envejecer a esa edad, que es la edad de la lozanía, pero desde algún lugar el envejecer lo veo desde el alma, ¿no? Desde donde se produce un quiebre que yo cuando iba leyendo no sabía
Ujú. Es la primera, no la había leído la obra, no llegué a terminar de leerla, pero me impactó a ver, bueno, qué había pasado, qué era lo que le había pasado. Y después, esta cuestión del deseo relacionada con el miedo. Hay una parte en la que dice, el miedo se volvió deseo, no hacia el hombre, hacia ese hombre que está ahí, que al principio yo tenía miedo, que tenía ese miedo como que era impostada y como que era obligada, parecía estar ahí, que la vestían con ropa de mujer, que la ponían ahí, ¿no? Y que eso era, bueno, fruto de las miradas de los demás, específicamente de los hombres, como estar a la oferta, Sí, sí, sí. ¿no? Estar expuesta, cosificada, y, y ese miedo que después se termina volviendo deseo, pero que a su vez el deseo está relacionado con el miedo. Y la parte en donde habla del alcohol, que dice que llega en la mitad de su vida el alcohol y que lo reemplaza Dios. Esta cuestión de la decadencia ante ese deseo que queda de alguna manera frustrado, porque creo que el deseo del que habla, no sé si es el deseo de un deseo ligado al sufrimiento, es lo que me impacta venir a ser. Sí, sí, es así, es un deseo ligado al sufrimiento. Yo estaba repasando la cita. Cuando vos decías, me olvidé de esto que vos decías del tema del rostro, de la imagen, de que no era la mirada, sino que era, bueno, de cómo se representa, ¿no?, a la persona. En este caso, que todo el tiempo va hacia el rostro, y el rostro devastado, el rostro destruido, aparece todo el tiempo. Se me viene todo el tiempo esa imagen, que me parece que es totalmente autográfica cuando explicaste lo de las fotos, pero que aún cuando hablabas del estilo de la escritura y de cómo escribe, me parece que esto de aullar sin gritar, me parece que la escritura es desgarradora desde el lugar de que ella se encuentra consigo misma. Hay una parte que dice que solamente en esa imagen de ese rostro aniquilado, ella se reconstruye. Y solo se encuentra en esa imagen, está escribiendo una novela sobre eso, autobiográfica, quiere decir que en la novela misma se encuentra. Quiere decir que esta manera de escribir, ese desgarro que tiene, la encuentra. Entonces escribir tiene que ver con el dolor. Duele escribir. Sí, sí, creo que evidentemente Para estamos ella. de acuerdo que... No, sí, va por ahí. Para ella y para todos, ¿no? Después hay gente que miente. Pero... o se hace su propia novela respecto a lo que es la escritura. Lo que justamente Marguerite Duras no está dispuesta a hacer es una novela acerca de la escritura. Escribe directamente una novela para eso, pero no hace rollo acerca de eso. Por eso cada vez que la consultan sobre qué es la literatura, dice, la verdad no sé. Yo he hablado mucho acerca de esto, pero me he dado cuenta de que hablaba sin saber realmente. No, uno puede decir, bueno, pero ¿qué escritores le gustan a Marguerite Duras? Bueno, no muchos, pero en general a los grandes escritores le gustan muy poquitos escritores, ¿no? Esto es una prerrogativa del lector que no escribe, o que no escribe muy bien, el hecho de poder disfrutar ampliamente de la literatura. Esto ya es una cuestión muy mía, pero yo en general cuando me encuentro con alguien que disfruta de 20, 30 escritores por igual, me parece que sí puede ser muy buen lector, todo, pero en general los grandes escritores y grandes escritoras son muchísimo más idiosincráticos y selectivos, le gustan 3 o 4 cosas, y de esas 3 o 4 cosas, algo de esas 3 o 4 cosas. Entonces, me parece que es todo un desafío evaluar a Marguerite Duras, es un desafío. Pero esto que decías vos, Antonella, justamente, que está en la página 15 en esta edición, lo cual refrenda, digo, ¿no? Las páginas iniciales, como dije, ¿no? A los 15 años tenía el rostro del placer y no conocía el placer. Ese rostro parecía muy poderoso. Incluso mi madre debía notarlo. Y esto es muy importante respecto de otra cita que ahora les voy a leer inmediatamente, que es cuando ella misma dice que la madre instituye una niña prostituta, o instituye la visión de la niña prostituta.
Entonces dice, incluso mi madre debía notarlo, mis hermanos lo notaban. Para mí todo empezó así, por ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipaban al tiempo, a los hechos. Entonces, primero, esta idea de que no podía haber tales ojeras. Bueno, eso es secundario. Supongamos que sí, que el rostro estaba orgánicamente deteriorado, pero el carácter profético que ella le otorga a ese rostro devastado, es decir, en ese rostro evidente, extenuado, esas ojeras que se anticipaban a los hechos, al tiempo, a los hechos, ¿no? Ya estaba ahí todo ese porvenir. Y no es, porque si no hay que hacer una lectura de lo Benjamin Button, que estaba envejeciendo hacia atrás, no es interesante eso. Está queriendo decir otra cosa. Ese signo del envejecimiento es el signo premonitorio de lo mortuorio, que es algo que anda dando vueltas continuamente en la literatura, incluso en los autos, lo dice ella misma. Cuando ella ve la limusina negra del chino, dice, primero, sé que es un hombre rico por el auto, pero inmediatamente dice, es el coche funerario de mis libros. O sea, parece que no hay mucha salida, porque si el auto de su amante es de alguna manera también el arquetipo de todos los autos que ella después va a poner o que ha puesto en su literatura, y todos tienen que ver con el dinero, pero al mismo tiempo todos son autos de lujo, pero todos tienen que ver con la muerte, son autos negros, entonces evidentemente parece que no hay mucha salida, ni siquiera en el placer. Por esto que hemos comentado, el deseo es un deseo doloroso, es un deseo que poco tiene que ver con la satisfacción. Bueno, como es el deseo en realidad. El deseo no tiene que ver con la satisfacción. Si no hablamos de placer, de hedonismo vulgar, que también está perfecto, pero digamos, ella parece que no quiere hablar de hedonismo vulgar, quiere hablar de deseo. Entonces está dispuesta a hablar de frustración, de insatisfacción, de ambigüedad, ¿no? Si volvemos unas líneas, ella dice, en el sombrero radica toda la ambigüedad. Ese sombrero de hombre, dice, que ella lleva puesto, él dice, en el composé no está en el lamé, no está en las sandalias, no está en el vestido, está en el sombrero, dice, en el sombrero radica toda la ambigüedad. Pero yo les quería leer la página 14, porque acá hay que discernir esto. ¿Qué significa? Por eso vuelvo a lo mismo, digo, el chiste que yo hacía respecto de Lacan, no se entiende. No se entiende porque Lacan nos está llevando justamente al terreno profundo de los significantes en el Marguerite Duras. Entonces, ahí la historia se desarma, a tal punto de que por ahí no hay una historia. Fíjense lo que dice, justamente. La historia de mi vida no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos venido a leer una novela autobiográfica y nos dice, la historia de mi vida no existe. Eso no existe. Nunca hay centro, ni camino, ni línea. Hay vastos pasajes donde se insinúa que alguien hubo. No es cierto, no hubo nadie. Es un juego maravilloso. Es Beckett, pero es un Beckett que se disfruta, que es risueño, porque como que hay vastos pasajes donde se insinúa que alguien hubo. No es cierto, no hubo nadie. O sea, cae todo inmediatamente, no hace ningún esfuerzo por sostener ningún significante, ninguna imagen. Se ríe de esto, y es la risa de la alcohólica, que ella esto lo teoriza en la entrevista con Pivot. Dice, yo estaba fascinada mientras me rehabilitaba, entraba y salía de la conciencia, tenía varios síncopes por día, y van a ver que Bernard Pivot se asusta. Dice, no, pero yo salía de un síncope y me reía, dice, me parecía todo. Hay algo de la risa etílica y del juego etílico, pero justamente ese también es un desafío del moralista, es decir, el moralista no puede jugar con ella en esos términos, no se puede reír con ella como ella se ríe de las consecuencias patéticas de su propio alcoholismo y de la salida de ese alcoholismo. Y saliendo de ese alcoholismo escribe esta novela. Entonces es como parte del tratamiento. Aunque yo insisto que lo terapéutico no lo veo en Marguerite Duras, no quiero buscar lo terapéutico acá. Quiero buscar ese dolor que no se disfraza de nada. Entonces, sigo. Siempre estoy en la página 14 de esta edición. No me he movido de ahí.
ya he escrito más o menos la historia de una reducida parte de mi juventud. En fin, quiero decir que la he dejado entrever. Me refiero precisamente a esta, la de la travesía del río. Y es verdad, porque la deja entrever. Con anterioridad he hablado de los períodos claros, de los que estaban clarificados. Aquí hablo de los períodos ocultos de esa misma juventud, de ciertos ocultamientos a los que he sometido ciertos hechos, ciertos sentimientos, ciertos sucesos. Empecé a escribir en un medio que predisponía exageradamente al pudor. Fíjense, acá está la objeción a la moralina. Escribir para ellos aún era un acto moral. Escribir ahora, se diría, que la mayor parte de las veces ya no es nada. A veces sé eso, que desde el momento en que no es, confundiendo las cosas, ir en pos de la vanidad y el viento, escribir no es nada. Que desde el momento, que desde el momento en que no es, cada vez confundiendo las cosas en una sola incalificable por esencia, escribir no es más que publicidad. Pero por lo general no opino. Sé que todos los campos están abiertos, que no surgirá ningún obstáculo, que lo escrito ya no sabrá dónde meterse para esconderse, hacerse, leerse, que su inconveniencia fundamental ya no será respetada, pero no lo pienso de antemano. Rarísimo, rarísimo, pero por lo menos nos da pautas, ¿no? Escribir no es nada, escribir no es más que publicidad. Escribir para ellos, para la madre, era un acto moral, ahora escribir es nada. Entonces, ¿cuál es el precio, en definitiva, de una escritura auténtica? Parece ser una escritura que se disuelve, ¿no? Una escritura que rechaza por completo el plano moral, tiene que disolverse. Un poco wittgensteiniano, ¿no? Cuando llegamos finalmente a tematizar la cuestión hay que disolverla, debe disolverse. Pero esto de la historia de mi vida no existe. ¿Qué significa? Porque acontecimientos hay, nos está contando algo. Pero ¿qué quiere decir con la historia de mi vida no existe? Después, ¿qué más les quería leer? La 23 y la 24, parte. En el transbordador, vuelve, otra vez de vuelta al barco. En el transbordador, junto al autocar, hay una gran limusina negra con un chofer con librea de algodón blanco. Sí, el coche mortuorio de mis libros. Entonces, nuevamente. Después, inmediatamente, hay una primera descripción mínima del chino. En la limusina hay un hombre muy elegante que me mira. No es un blanco. Esto es importante porque leímos otra cita donde decía, nosotros éramos blancos. Éramos con vergüenza, teníamos que vender nuestros muebles, éramos blancos. Él no es un blanco. Viste a la europea, bueno, después sigue. Me mira. Ya estoy acostumbrada a que me miren. Miran a las blancas de las colonias y a las niñas blancas de 12 años también. Desde hace 3 años los blancos también me miran por las calles y los amigos de mi madre me piden amablemente que vaya a merendar a sus casas a la hora en que sus mujeres juegan al tenis en el club deportivo. ¿No? Evidentemente, hay aquí algo que tiene que ver con esta chica expuesta, como se decía hoy aquí, expuesta a la mirada de estos varones depredadores. ¿No? Entonces, también, ¿cómo ese rostro no va a estar así? Ese rostro que de alguna manera ha sido fagocitado por tantas miradas. Ahí sí hay una relación mirada-rostro, pero es la mirada de los demás la que consumen a ese rostro. Miradas de varones. Y entonces, ella dice que no importa, que ella se puede adaptar, que creo que es lo que decía Antonella. Ella dice, yo me adapto a las miradas. Yo sé qué hacer con eso. Seré
lo que quieren que sean. Hasta yo puedo creérmelo, dice. Entonces, ahí empieza una cierta autonomía, o por lo menos ella cree que puede, de alguna manera, delimitar el territorio de ese juego de seducción, que no es tal, porque para mí es simplemente una pura perversión. Pero ahí también estoy cayendo en la trampa moral, ¿eh? También estoy cayendo en la trampa moral. Bueno, entonces ella habla, ¿no? Y en un momento dice, para la muerte, porque viene hablando de si es linda, no es linda, en qué consiste su belleza. Dice, podría engañarme, creer que soy hermosa, como las mujeres hermosas, como las mujeres miradas, porque realmente me miran mucho. Pero sé que no es cuestión de belleza, sino de otra cosa. Por ejemplo, sí, de otra cosa. Por ejemplo, de carácter. Pero luego dice, para la muerte, una sola cómplice, mi madre. ¡Tac! Ahí hay un corte. Ella viene hablando de si es bella, no es bella, en qué sentido es bella, se compara con... Para la muerte, una sola cómplice, mi madre. Empleo la palabra encantadora como la empleaban a mi alrededor, alrededor de los niños. Pero eso aparece en el medio. Fíjense que justamente es un texto para subrayar y para después armar como otro libro con esos pequeños inserts que ella va dejando aquí y allá, que para mí son la verdad del texto. Y lo de otro no digo que sea adorno, porque concuerdo con lo que dice Antonella, no es que hay una escritora que decide operar desde una retórica exquisita en la cual usa la primera persona, por momentos la tercera. Tiene que ver con el caos del deseo. Hay algo justamente de esto que vos, Antonella, llamabas el vértigo, de algo que es una experiencia física que se recupera como se puede, ¿no? No hay algo que esté pautado, no hay una forma de ir al rescate de eso que sea ordenada, que sea cartesiana. Es más bien caótica, pero dentro de esos momentos oníricos que tiene de cierta incorrección del estilo, que parece que va y viene, como de un sueño etílico, logra unas frases que son lapidarias, ¿no? La madre es la cómplice de la muerte. ¿De qué muerte? Siempre estamos pensando en el hermano menor, pero evidentemente ya se está constituyendo un personaje bastante oscuro, la madre, por si quedaba alguna duda, ¿no? A ver, otra cita más que yo les quería leer. Ustedes interrúmpanme cuando gusten, porque yo estoy justamente buscando, tengo pocas más, no se preocupen. La página 26 dice en un momento, no se trataba de atraer al deseo, estaba en quien lo provocaba o no existía. Entonces no había nada que atraer. O estaba en el agente, en quien lo provoca, o no existe. Existía ya desde la primera mirada o no había existido nunca. Lo cual es interesante porque no le da lugar a ningún coqueteo pequeño burgués, es decir, no va a haber un romance, o el romance no va a ser el camino para el deseo, todo lo contrario, evidentemente no, o sea, el deseo está de entrada o no está en la mirada que te mira, por ejemplo en la del chino, dice yo me sentí deseada, lo dice en un momento, o no está. Entonces, no hay nada a construir en el ámbito del deseo. Lo que hay a construir es en el ámbito del romance. Eso sí, de cartas que van, cartas que vienen. En ese sentido es más la relación del amor en los tiempos del cólera. Se podrá recuperar, habrá segunda vuelta y segundas oportunidades. Esa narrativa es la narrativa del romance, de idas, de vueltas, de construcciones paulatinas, de arrepentimientos. En el deseo no. En el deseo está o no está desde el principio. ¿Era el entendimiento inmediato de la relación sexual o no era nada? Dice, eso lo sabía antes del experimento. Del experimento. Entonces, ahí ya también nos está dando una pauta de qué es la relación con el chino o la relación con los hombres en general que ha tenido. De experiment, dice, ¿eh? Experiment. Es así, es un experimento. Bien, otra más interesante. Fantasía infantil en la página 28. Quiero escribir. Ya se lo he dicho a mi madre.
Lo que quiero hacer es escribir. La primera vez, ninguna respuesta. Y luego ella pregunta, ¿escribir qué? Digo, libros, novelas. Dice con dureza, después de las oposiciones de matemáticas, si quieres, escribe, eso no me importa. Está en contra. Escribir no tiene mérito. No es un trabajo, es un cuento. Más tarde me dirá, una fantasía infantil. Y luego aparece un diálogo con el barquero, ¿no? Siempre estamos en la experiencia del barco, ¿eh? Parece que acá pasan un montón de cosas, que está recuperando un tiempo muy extenso, y de hecho lo es, pero todo se concentra bastante en lo que pasa en el barco, cuando ella está volviendo a Francia y cuando ya ha terminado la experiencia con el amante, el experimento. El barquero le sonríe, fíjense, son todos perversos. El barquero le sonríe y le pregunta por la señora directora, su madre, ¿no? La madre era maestra y directora, una escuela de poca monta. Dice que la ve pasar a menudo por las noches, que ella va con frecuencia a la concesión de Camboya, ¿no? Esa concesión infértil, un rasgo de locura, ¿no? Una mujer que viaja por las noches a la concesión. La madre está bien, dice la pequeña. Fíjense nuevamente acá, de vuelta se nos salió. La madre está bien, dice la pequeña, sí es ella. Alrededor del transbordador, el río llega a ras de borda. Sus aguas en movimiento atraviesan las aguas estancadas de los arrozales, no se mezclan. Ha arrastrado todo lo que ha encontrado, desde el Tonlé Sap, la selva camboyana. Arrastra todo lo que sale al paso, chozas de paja, selvas, incendios extinguidos, pájaros muertos, perros muertos, tigres, búfalos ahogados, hombres ahogados, cebos, islas de jacintos de aguas aglutinadas. Todo va hacia el Pacífico. Nada tiene tiempo de hundirse. Todo es arrastrado por la tempestad profunda y vertiginosa de la corriente interior. Todo queda en suspenso en la superficie de la fuerza del río. Casi una enumeración surrealista. Casi una enumeración surrealista. Pero fíjense esto, ¿no? Nada tiene tiempo de hundirse. Nada tiene tiempo de hundirse. Porque todo va hacia el Pacífico, ¿no? Está todo arrastrado por una correntada que es un vértigo, que es pura violencia. No hay ni tiempo de hundirse, porque finalmente hundirse sería como una forma de echar raíces, donde uno está hundido. Bueno, no hay eso. Hay algo que es una correntada que todo se lo lleva. Por eso dice la fuerza del río. Después, esto que les decía, cuando el director del instituto le comunica a la madre de Marguerite Duras que ella va primera en francés. El director del instituto le dice, su hija, señora, es la primera en francés. Mi madre no dice nada. No está contenta porque no son sus hijos los primeros en francés. ¡Qué asco! Mi madre, mi amor, pregunta. ¿Y en matemáticas? Dicen, todavía no, señora, ya llegará. Mi madre pregunta, ¿cuándo llegará? Responden, cuando ella quiera, señora. Entonces, pero fíjense que dice, mi madre, mi amor, desliza ahí. ¿No? Hay una relación bastante complicada. Y la obstinación de la madre por cómo le va en matemáticas. Y nada de interés por la literatura. Y luego de la niña prostituta. El vínculo con la miseria también está ahí, en el sombrero de hombre. Fíjense cómo vuelve al sombrero que ya les anticipé que ella había marcado. Y dice, toda la ambigüedad está en ese sombrero que yo llevo, ese sombrerito que vimos en la foto infantil. El vínculo con la miseria también está ahí, en el sombrero de hombre. Pues será necesario que el dinero llegue a casa. De un modo u otro será necesario. Alrededor de la madre, el desierto, los hijos, el desierto, no harán nada. Las tierras salubres tampoco. El dinero seguirá perdido, es el final. Queda esa pequeña que crece y que quizás un día sabrá cómo traer dinero a casa. Por eso, ella no lo sabe, la madre permite a su hija salir vestida de niña prostituta. Entonces, fíjense que está muy claro, ¿no? Ya que el dinero no va a venir por esas tierras infértiles,
que ha comprado esta madre loca, de algún lado vendrá. Los hermanos no lo aportarán. Entonces la madre se desentiende y permite, ¿no? La madre permite a su hija salir vestida de niña prostituta. Y por eso la niña sabe ya qué hacer para desviar la atención que se dirige a ella, hacia la que ella dirige al dinero. Eso hace sonreír a la madre, ¿no? Lo único que le saca una sonrisa a la madre es cuando esta niña, esta adolescente, sabe de alguna manera cómo manipular esas miradas de los hombres para conseguir dinero, que es lo que necesita esa casa, ¿no? Porque la madre perdió todo el dinero que tenía en esa compra de la concesión. Bien, bueno, me parece bastante. Yo después tenía una cita más, o dos más. En las historias de mis libros, que se remontan a la infancia, de repente ya no sé de qué he evitado hablar, de qué he hablado. Creo haber hablado del amor que sentíamos por nuestra madre, pero no sé si he hablado del odio que también le teníamos y del amor que nos teníamos unos a otros y también del odio terrible en esta historia común de ruina y de muerte que era la de nuestra familia. De todos modos, tanto en la del amor como en la del odio, y que aún escapa a mi entendimiento, me es inaccesible, oculta en lo más profundo de mi piel, ciega como un recién nacido. Es el ámbito en cuyo seno empieza el silencio. Lo que ahí ocurre es precisamente el silencio, ese lento trabajo de toda mi vida. Repito, lo que ahí ocurre es precisamente el silencio, ese lento trabajo de toda mi vida. ¿Cómo se trabaja para el silencio? Pregunto. Aún estoy ahí, ante esos niños posesos, a la misma distancia del misterio. Nunca he escrito creyendo hacerlo, nunca he amado creyendo amar, nunca he hecho nada salvo esperar delante de la puerta cerrada. Kafka, prácticamente, o más aún. Nunca he escrito creyendo hacerlo, nunca he amado creyendo amar, nunca he hecho nada salvo esperar delante de la puerta cerrada, ¿no? Digo Kafka por Ante la ley, ¿no? Ese maravilloso relato de Kafka. Tremendo, ¿no? Amor, odio, muerte, ruina, nos amamos todos, nos odiamos todos. Yo quiero escribir, pero al mismo tiempo nunca he escrito. Y escribir es nada. Una vez que se despoja la escritura de toda relación con un acto moral. Escribir no es más que publicidad. Bueno, es tremendo. Y después, la cita final que tengo, es cuando ella la va a visitar ya a Francia, en otra edad, obviamente, la madre en el castillo, loca, totalmente loca, que se había puesto en un momento, porque la madre era muy emprendedora, digamos, pero emprendedora locamente. Entonces salió desde la concesión, después fundó la nueva escuela francesa, hizo algún dinero, con eso se compró el castillo, seguía manteniendo al hijo mayor, que era una causa totalmente perdida, el asesino, el cazador. Y entonces ella la va a visitar al castillo, y en un momento la madre de Marguerite Duras no tiene mejor idea que ponerse a criar pollos en el castillo. Y entonces, pero dice que calibró mal las estufas, los infrarrojos, y que todos los pollos, o muchos, salieron deformes y no podían comer, entonces reventaban de hambre. Entonces lo voy a leer ahora porque muestra el contraste justamente entre la vida y la muerte, entre algo que es festivo, dice, cuando nacieron los pollos era toda una fiesta, y el horror, ¿no? Y es como que ahí en esa historia de los pollos, de los polluelos, como dice esta traducción, ahí para mí, no sé si se sintetiza todo, pero es una buena imagen. También cruda, ¿no? Los polluelos. Lo que ella, mi madre, hizo con el castillo es inimaginable. Siempre para el hijo mayor que no sabe, él, ese niño de 50 años ganar dinero. Lo repito, lo que ella, mi madre, hizo con el castillo es inimaginable. Siempre para el hijo mayor que no sabe, él, ese niño de 50 años ganar dinero. La madre compra incubadoras eléctricas,
las instala en el gran salón de la parte baja. Tiene 600 polluelos de golpe, 40 metros cuadrados de polluelos. Se había equivocado en el manejo de los infrarrojos. Ningún polluelo consigue alimentarse. Los 600 polluelos tienen un pico que no encaja, no cierra, revientan de hambre. La madre no empezará de nuevo. Estuve en el castillo durante el nacimiento de los polluelos. Era fiesta. A continuación, el pestazo de los polluelos muertos y el de su comida es tal que no puedo comer en el castillo de mi madre sin vomitar. Bueno, ahí está todo, en definitiva, ¿no? Ahí está todo. Y luego, si quieren un remate, si hiciera falta, ¿no? Y no he ido más allá de la página 38. Vuelve sobre el castillo, ¿no? Comprendo que mi madre está claramente loca. Sé que Do es la ayudanta, sé que Do y mis hermanos siempre han tenido acceso a esa locura, que yo no, yo aún no la había visto, que nunca había visto a mi madre en situación de estar loca. Lo estaba, de nacimiento, en la sangre. No estaba enferma de su locura, la vivía como la salud. Bueno, ahí está. Yo creo que, por eso digo que el libro se tiene que llamar Mi madre o la madre, ¿no? Cuando habla así en tercera, porque me parece fabuloso todo lo que dice de esta mujer loca, pero al mismo tiempo productora de acontecimientos que le permiten a ella fijar distintos puntos de vista acerca de la madre y a partir de ahí sacar conclusiones acerca de la literatura, de la vida. Esta historia de los polluelos a mí me parece muy, muy significativa, más allá del impacto que produce, ¿no? Que revuelve un poco las tripas, ¿no? No dan ganas de comer después efectivamente de esto, ¿no? Imaginar estos pollos con el pico que no les sirve para comer. También es una imagen desgarradora, ¿no? El reventar de hambre, dice, reventaron de hambre. Como diciendo, bueno, mi madre también es la madre de esos polluelos, digamos. En definitiva, es que ha sido la madre que fue para nosotros también. Es eso. Es una mujer que te deja reventar de hambre, en un castillo. Pero más allá de la acusación, ¿no? Porque tampoco es que me interesa acusar tanto a la madre de Marguerite Duras, ya lo hace ella, ¿no? Pero me parece que es interesante ver cómo esto nos permite ver cuál es la relación con el deseo, ¿no? Porque también a la madre la ama y la odia. Entonces, pero va más allá de todo tipo de relación tensa dentro de la pequeña burguesía. Sí, se inscribe ahí, son pequeños burgueses, pero me parece que lo que nos quiere transmitir es otra cosa, no es esa relación compleja que todos tenemos con los padres, sino que evidentemente hay algo más atávico, que está yendo a buscar algo más profundo que un mero desentendimiento, por más brutal que sea, que el que tiene con la madre o el que tiene con el hermano mayor. Hay otra cosa, hay como un no ser en el origen, hay un no ser en el origen, algo y algo que no se va a cumplir. Yo lo relaciono mucho con eso. Y uno puede decir, bueno, pero ella se hace cargo y lo llama deseo. No lo llama tragedia, no lo llama destino, lo llama deseo. Entonces el deseo es esa estructura o ese lugar donde hay acontecimientos, pero acontecimientos amargos, medio frustrantes, que implican una negociación continua con el sentido de ese deseo, ¿no? En definitiva, es eso, ¿no? Es una novela acerca no del sentido de la vida, que es una cosa medio lugar común, ¿no? Sino que está viendo dónde hacer pie, dónde hacer pie realmente. Me parece que no, por eso digo que es la historia de una evasión, pero no solamente de la evasión de la familia, porque eso lo consigue, sino que después de evadida, ¿qué? Porque el problema es ese, no es cómo sale. El problema es que después tampoco hay nada. Lo que quiero plantear es cuál es el esquema de acontecimientos posible. ¿Hay un esquema de acontecimientos posible? ¿Hay realmente un tiempo que sea un tiempo creador, un tiempo en el cual justamente puedan suceder cosas genuinas? ¿O más bien todo es máscara tras de máscaras y lo único que uno puede hacer es ir arrancando máscaras y después qué? ¿Hay algo? Bueno, justamente el rostro y las máscaras.
¿Hay algo? ¿O simplemente hay una máscara tras otra máscara y nunca hay nada de auténtico? Ni siquiera en la literatura, porque pareciera que en la literatura sí, porque ella da esa lucha, ella da la lucha por escribir, pero después dice que en la escritura no hay nada, en definitiva, hay este aullar sin ruido. Entonces tampoco es que hay una expresión que te permita ser. Me parece que está bastante encerrado el asunto, ¿no? Es como una partida de ajedrez que está en tablas, pero como que acá no hay un jaque mate posible, o al revés, es la partida de ajedrez imposible, el jaque mate está puesto de entrada, no hay movimiento posible. ¿Hacia dónde mueve Marguerite Duras? ¿Y cuáles son los resultados de esos movimientos? En términos, insisto, de creación auténtica de acontecimientos, de creación de una vida. ¿Cuál es la vida que ella creó? ¿La que está en los libros? Ella la desmiente. La desmiente porque desmiente en definitiva el mecanismo por el cual cuenta las cosas. Dice, sí, bueno, de esto he hablado. Ella dice que ha hablado, pero dice que la historia de su vida no existe. Entonces ha hablado acerca de su vida, pero eso no quiere decir que esa vida exista. Lejos de esta idea que tienen muchos escritores de, bueno, acontecimiento puesto en palabras, existe porque las palabras son las que tienen un carácter performativo, ¿no? Entonces con las palabras se pueden hacer cosas, como decía Austin. Bueno, para Marguerite Duras parece que un poco esa dimensión performativa está como castrada, ¿no? Entonces, ni siquiera con las palabras se pueden hacer cosas. Me parece a mí. Yo la veo bastante encerrada ahí, y los momentos de alegría son momentos de disparate, o momentos etílicos, como los llamo yo. No para juzgar el alcoholismo de Marguerite Duras, sino que el momento etílico es eso, es el momento no previsto, no pautado, donde ahí, bueno, sucede lo que sucede, es como los sueños, ¿no? No hay pauta, no hay régimen, no hay sanción. Hay un precio a pagar, ¿no? Y ella pagó el precio del alcohol. Pero en definitiva también es lo que señalaba Andrea, ¿no? Si no hay trascendencia, no hay Dios, bueno, lo que hay es el alcohol. Eso es lo único a lo que se le puede, no sé si rezar, ¿no? Pero Gilles Deleuze, en el abecedario, cuando habla, otra persona que tuvo problemas con el alcoholismo, cuando habla del alcohol, dice, el bebedor bebe para llegar al último vaso. El problema es que nunca se llega a ese último vaso. Es eso, dice, no es el gusto por la bebida en sí misma, sino que está como en una trampa de circularidad, ¿no? Se bebe para llegar al último vaso, y para eso hace falta el próximo y el próximo y el próximo. Pero así todo, Deleuze dice, no hay como beber, dice, beber es muy superior a comer, dice, porque beber se puede beber solo. En cambio, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, comer, dice, no se puede comer solo. Él dice que no se puede comer solo, dice, pregúntele a cualquier persona que come sola y le va a decir que es abominable comer solo. En cambio, beber solo es casi lo ideal. Es mucho mejor beber solo que beber acompañado. Dice Gilles Deleuze en el Abecedaire. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede comer solo, pero bueno, eso es secundario. Pero evidentemente hay algo del ritual, ¿no? Hay mucho del ritual en el bebedor. De hecho, si uno tuviera que buscar rituales ligados a conductas repetitivas, yo por lo menos, y que tengan cierto valor estético, las encuentro siempre en el bebedor y en el jugador. El ludópata y el alcohólico para mí son los que tienen los patrones repetitivos que rinden más desde el punto de vista estético, ¿no? Pero bien, esta es mi lectura, yo la enmarco aquí a El amante de Marguerite Duras. Entonces, eso. No sé qué les pasa a ustedes con esta retroalimentación que hemos intentado hacer. ¿Va por ahí? ¿No va por ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo metemos al amante? ¿Cómo salvamos el título o le cambiamos el título? ¿Por qué se llama como se llama? Si hemos estado hablando 1 hora y media de la madre, de ella en relación a la madre, en relación al hermano mayor, al hermano menor, y el chino sí, tiene algunos momentos, ¿no? Pero sí es interesante la relación de la familia con el chino, ¿no? De desprecio, ya sabemos. Usufructúan su dinero, pero lo desprecian. No Marguerite, digo, el entorno familiar.
Y después ella se entera que el chino murió y ahí escribe El amante de la China del Norte, que es otro texto que es totalmente distinto. Si bien la historia podría ser la misma, fíjense, abrí en cualquier página del amante de la China del Norte y lo primero que veo es la niña se había alejado de la madre. O sea, no hay salida, no hay salida. Me hubiese gustado conocer a esta mujer, ¿no? Evidentemente, probablemente no sea lo que Marguerite Duras dice y sea muy decepcionante en la vida real. Era muy decepcionante probablemente esta señora, ¿no? Pero bueno, ¿qué les pasó a ustedes con esta novela? No sé si conocían esta, que es Un dique contra el Pacífico, que a mí me parece muy buena, muy compleja, más compleja que El amante, donde está justamente toda la historia de la concesión de este terreno infértil, y me parece exquisita, tiene mucho diálogo. Sí, Teresa. Andrés, no, yo las citas, yo lo leí hace un par al libro, y hoy me lo repasé porque lo fui marcando en su momento, y bueno, un poco. Y sí, yo creo que lo que más me quedó del libro es el tema con la facilidad que puede hablar sobre el desprecio que tiene con la madre, hacia la madre, me encantó. Me encanta que lo pueda decir así, qué sé yo. Aparte, a mí me pasó que yo leí El amante porque había leído previamente La amante inglesa de ella, y nada que ver, pensé que estaban hasta relacionados los libros, nada que ver. Y sí, leyendo El amante, no sé por qué, pero se me venía Silvia Plath a la cabeza, sobre todo con La campana de cristal. Es como que no podía dejar de pensar en Esther, la protagonista de la... No sé por qué lo relacioné así. Pero bueno, siempre relaciono así las cosas que no tienen mucho sentido. Pero, no, bueno, son dos intensas. A mí me parece que están muy bien relacionados. pero bueno, nada, lo que más rescaté del libro, y sí me pasó que cuando lo terminé de leer y no tenía con quién compartir, ¿no? En lectura, es que no me atrapó la relación con el amante, me atrapó ese tira y afloje que ella encuentra con la madre, y también en su momento me preguntaba si ese odio hacia el hermano era un odio real hacia su hermano o era hacia el hijo favorito de la madre. O sea, era eso. Nada, me pareció magnífico. Sí, eso lo dice, en un momento, entre tantas cosas que dice y se contradice por momentos, dice que en parte era un odio objetivo por el hermano mayor, por esto de ser asesino, por esto de ser lo que ella subjetivamente ve en el hermano mayor, pero luego dice que es por el hecho de que es el predilecto de la madre, ¿no? Entonces ella quiere borrarlo de ese lugar porque es el predilecto de la madre. Ambas cosas. Ve un peligro objetivo para ella y para el hermano menor, pero también le molesta porque es el predilecto de la madre, a tal punto que la madre, ahí lo dice, ¿no? El tipo tiene 50 años y la madre lo sigue manteniendo. Sí, y esa lucha también, ¿no? De odio hacia las madres, pero a su vez hay un querer ser no sé, yo lo interpreto así, como querer ser ella esa hija preferida. El hecho de que era la primera en francés, pero no en las matemáticas, que seguía defraudando a su madre. O sea, ella como que se cansa de no ser lo que la madre espera. Ah, sí, eso seguro. Eso seguro. El tema donde se vuelve desgarrador es cuando ella misma se revela ante su propia búsqueda en ese sentido. O sea, porque ella podría buscar la aprobación de la madre, no tenerla y seguir insistiendo en esa senda hasta el punto luego de someterse y reducirse a ser un apéndice de la madre que siempre la estará despreciando. Casos de eso conocemos un montón, ¿no?
tipo Soledad de Gasalla, ¿no? Una cosa, quedaría reducida a eso, ¿no? A alguien que, o a otro personaje, digamos, a la sumisión. Nunca tendrás mi amor, pero siempre me lo estarás pidiendo. Pero ella también por momentos se rebela contra esa propia búsqueda. Dice, no, no tengo que buscar esto. Si esta mujer está loca, si esta mujer es la cómplice de la muerte. Pero después dice, mi madre, mi amor. Dice las dos cosas. Es la muerte y es el amor la madre. La nombra de las dos maneras. Entonces, ¿qué posibilidad de síntesis hay en esa madre? ¿Qué le podía dar esa madre que realmente le sirviera cuando ella estaba buscando en esa madre algo tan contradictorio como el amor y la muerte, o no? Bueno, ya sabemos que no es contradictorio, pero digamos, estaba buscando mucha trascendencia en esa madre, me parece, ¿no? Por más terrorífica o terrible que pudiera ser la señora, ¿no? Lo que ella está depositando ahí como búsqueda es demasiado para una madre, demasiado para cualquiera, ¿no? Pero fíjense que cuando lo deposita en la literatura, tampoco parece ser que la literatura responde del todo a su búsqueda de expectativas. Entonces, ¿dónde es el asunto? ¿Dónde es la cuestión? ¿Dónde se dirime la búsqueda del sentido? En lo inmediato sí, en lo filial, en lo parental, hay una clave y hay algo de entuerto, ¿no? De te quiero, te odio. Pero superada esa trama que sería un poco pequeño burguesa y bastante común, ya pasamos a otro plano de insatisfacción metafísica, ¿no? Mucho más profunda. Es decir, bueno, y ya no va a ser mi madre, y tampoco va a ser mi hermano menor. Entonces, ¿dónde me apoyo? Y no va a ser el amante, y no va a ser ningún otro hombre. Y el problema es que tampoco va a ser la literatura. En eso se parece mucho a Kafka, ¿no? Kafka en el diario se queja de que no puede escribir, pero, y después también se queja de que escribe mucho, y siempre está en relación con que puede escribir o no puede escribir, pero es lo único que lo sostiene, ¿no? Y él dice, si yo no escribiera este diario, ¿qué haría? Pero dentro de todo, Kafka tiene un mecanismo de compensación, no digo que le haya dado mucho resultado, pero no importa, porque si no siempre lo estamos evaluando desde nuestro lugar muy pequeño, ¿no? Dicen, cuando, por ejemplo, la gente me dice, ojalá Pizarnik no se hubiese suicidado. ¿Qué significa eso? Que está mal evaluada, está mal evaluado el asunto. Ojalá Kafka hubiese sido amado. No ese es el problema. Para estos personajes no ese es el problema es mayor todavía. Benditos nosotros que tenemos esos problemas simplemente de ser correspondido o no ser correspondido. Esta gente tiene otros problemas, que es que se ponen todo en la literatura, son grandes escritores y grandes escritoras, y no les alcanza, como le pasaba a Pizarnik, ¿no? Es el poema que yo he comentado tantas veces, cuando ella se da cuenta que no alcanzan las palabras. Y si lo único que tiene son palabras, y las palabras no alcanzan, ¿qué haces? Entonces, es muy difícil ser un gran artista y que ni eso te consuele. Uno puede decir, pero es casi el lugar común del arte contemporáneo. Aquí mi amiga Antonella, en el prólogo al paseante, ella elige un epígrafe de Beckett que dice que fracasar mejor. Bueno, tal vez Beckett pudo fracasar mejor, pero ¿quién no quisiera fracasar mejor a lo Beckett? ¿No? No quiero decir que sean frases de ocasión, porque todos esos personajes no tienen pose, son absolutamente auténticos, por eso son tan geniales, pero no, ese es el problema, porque la gente cree que, o mucha gente cree que, no, que si vos llegás a ser un gran artista, ahí se suelda, se liga algo. ¿Qué se va a ligar? ¿Qué se va a ligar? ¿No? Me parece que hay unas cosas, unas proyecciones pequeño burguesas sobre lo que es el trabajo del artista que son muy desrecomendables, ¿no? ¿Qué es? Dice, no, ojalá yo fuera Picasso. ¿Le parece? La verdad es que no. A mí no. Por un lado sí, por un lado no, porque también con la relación con la escritura, con la gente que escribe bien, uno tiene una gran relación de deseo, de conquista, ¿no? Pero al mismo tiempo después uno dice, mejor me quedo con mis malos textos. Yo me quedo con mis malos textos.
porque el precio a pagar es muy grande, casi siempre es muy grande. Pero bueno, yo creo que Marguerite Duras lo celebra, a pesar de todo lo celebra. Si ustedes ven esa entrevista del 84, lo celebra, es lo que hay, el alcohol, los amantes, mi madre, bueno, todo esto que ha sido la vida, el compromiso político, es lo que hay, no hay queja, no hay queja, todo lo contrario, justamente ella se define como una persona de carácter, no hay queja. No hay queja, no hay psicoanálisis, no hay nada. No sé si se psicoanalizó o no, pero quiero decir que se entiende a lo que voy, ¿no? Desmonta todas las mediaciones pequeño burguesas. Por eso yo me quedaría con Marguerite Duras y con mi querido Pasolini. Esa gente que tiene esa capacidad de lo que se le ofrece, digamos, lo que le ofrece el medio social, lo descarta porque no le sirve. Ya sabe que no le va a servir, ni pierden tiempo. Van directamente a lo que tienen que hacer. A veces con un recorrido muy contradictorio, como el Pasolini, ¿no? Ir de un evangelio a Saló. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Pero digo, esos son los grandes artistas, los que están absolutamente desgarrados y no tienen pose. Vuelvo a lo mismo, no tienen pose.